La reforma del sistema financiero internacional. En el 2008, pausa. Antes que nada veamos un poquito de antecedentes históricos. Como primer antecedente tenemos el crash del 29, o también conocido como la Gran Depresión, en donde la bolsa de valores americana comenzó a caer debido a los bajos créditos y a lo fácil que era invertir en la bolsa. Esto generó una burbuja financiera, lo cual reventaría cuando una gran cantidad de inversionistas decidieran vender sus acciones de manera desesperada. El segundo antecedente se da en 1944, con el acuerdo de Bretton Woods, donde se establecieron las normas para las relaciones comerciales entre los Estados miembros. También se da aquí la creación del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Por último, el atentado del 11 de septiembre generó una inestabilidad en los Estados Unidos. A su vez, los bancos buscaron reactivar la economía bajando la tasa de interés. Estos préstamos fueron dados a personas con bajos ingresos y altas posibilidades de morosidad. El incremento de la oferta sobre la demanda generó una gran caída del valor, dando inicio a la crisis inmobiliaria del 2008. La crisis del 2008 se dio cuando la Reserva Federal de Estados Unidos redujo las tasas de interés de manera muy acelerada en pocos meses. Esto provocó que los bancos y agentes hipotecarios iniciaran una agresiva expansión del crédito hipotecario. Este tipo de hipoteca se bautizó como hipoteca subprime porque alcanzó a personas sin ingresos, activos ni empleo, o sea, aquellas que no iban a poder pagarlas. La burbuja hipotecaria no tardaría en estallar, lo que ocurrió el 15 de septiembre del 2008. Con la bancarrota del banco Lehman Brothers es cuando se inicia oficialmente la crisis. Esta se considera la peor quiebra en la historia de los Estados Unidos desde la Gran Depresión de 1929, pues ha marcado el desempeño de la economía mundial. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, durante 1980 y 2007 la economía creció en un promedio anual de 3%, mientras que a partir del 2008 y hasta el 2012 solo lo hizo en 1.5%. A su vez implicó que varias economías desarrolladas redujeron su PBI contrayéndose hasta un 3.9%, según el Banco Mundial. Europa sería uno de los principales afectados, siendo estados como el griego, español y portugués los que habían acrecentado su deuda pública a niveles insospechados y en algunos casos simplemente ya no pagables, siendo este el caso de Grecia, el cual necesitó ayuda de Alemania y Francia para poder solventar sus deudas y evitar una crisis económica. Repitiéndose de igual forma, se pronosticaba que el crecimiento del PIB en los países desarrollados disminuiría y vería un gran impacto en la demanda internacional por la crisis económica. El más afectado entre estos países fue Japón, el cual, al ver reducido la demanda internacional, empezaría a crear un déficit del cual no se recuperaría hasta años posteriores, y se repite un patrón que no se vio desde 1964. Para saber qué es lo que pasaba en el Perú en esa época, tenemos que dirigirnos a las memorias del BCR del 2008. En el 2008, la cuenta corriente de balanza de pagos del Perú registró un déficit del 3,3% del PBI. Esto se debió a una serie de factores relacionados con la crisis de dicho año, como el aumento del precio de insumos importados y la disminución de las cotizaciones de los metales básicos. Un punto clave es que el déficit en cuenta corriente fue menor al financiamiento externo de largo plazo del sector privado. Esto se debió principalmente a tres factores. Como pueden ver en pantalla, el primero es que los altos precios de los metales en los primeros meses del año permitieron altas utilidades que fueron posteriormente mayormente reinvertidas. El segundo factor es que el sector bancario recibió financiamiento del exterior que sirvió para cubrir la demanda crediticia asociada al crecimiento de la economía local. El tercer y último factor es que el financiamiento para proyectos relacionados al sector minero e industrial contribuyeron al flujo de préstamos de largo plazo del exterior. Como sabemos, una crisis tan grande como la del 2008 va a dejar consecuencias para años siguientes. Es por eso que vamos a seguir viendo las memorias del BCR del 2009. Es en este momento cuando vemos que la participación de Estados Unidos como socio comercial cae respecto al año anterior por la crisis. En cambio, China pasa de representar el 12,7% del total comerciado al 15,2%. Además, en este año la mayoría de monedas se apreciaron con respecto al dólar. De forma general, se puede concluir que la crisis del 2008 enseñó a la comunidad internacional a tener regulaciones firmes y estrictas al momento de emitir créditos, con la finalidad de evitar una alta falta de pago por parte de los clientes. Asimismo, se apreció el riesgo de tener una economía basada en el dólar, previamente establecida en los acuerdos de Bretton Woods, puesto que en mayor o menor medida los países a nivel internacional se vieron afectados, y en varios de estos también se desató una crisis económica. Por otro lado, es importante destacar el riesgo moral apreciado en la crisis. Si bien es cierto, existió y existe un riesgo sistemático en cualquier mercado, esta crisis especialmente fue causada por un riesgo moral de las instituciones financieras, aseguradores e inversionistas al emitir hipotecas subprime, no tomando en consideración que frente a una alza de intereses, los clientes no iban a poder afrontarlo. Finalmente, en relación al Perú, se puede apreciar la importancia de tener diversificación
diversificados sus socios comerciales, especialmente teniendo en cuenta que las exportaciones es parte fundamental de la economía peruana. Es por esto que China fue fundamental para poder apaciguar los daños de la crisis frente a la recesión estadounidense.